estábamos apartados de Dios. ¿Dios qué hizo? Diga, prolongarme la misericordia. ¿Qué hizo Dios? Diga, prolongarme la misericordia. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. El tema de hoy es llamados a servir. ¿Cuántos sabían que todos tenemos un llamado? Y uno a veces se pregunta, ¿será que los niños con síndrome de Down tienen llamado? ¿Será que los niños que llamamos especiales porque tienen una condición de... Hay niños que son con problemas de nacimiento, ¿cierto? Deformidades. Y uno piensa, ¿será que ellos tienen propósito? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen propósito o no tienen? Aparentemente veríamos que no tienen propósito, pero todo lo que Dios ha creado, todo tiene un fin y todo tiene un propósito. ¿Será que Dios nos creó a nosotros deformes ni riesgos? Él cuando nos formó a todos nos creó bien, pero es la contaminación de nosotros que hemos dañado toda la creación, ¿cierto? Lo que nosotros, el daño que nosotros hacemos, alterando la genética, ¿cierto? Los científicos trayendo epidemias, trayendo cosas para deformar el ser humano, ¿cierto? Para dañar la raza humana, para dañar la naturaleza, ¿cierto? Para dañar el aire. Ahora vemos cómo las avionetas suben y comienzan a rociar y a botar cuanto veneno y imagínense que ayer me había un video donde no recuerdo en qué país llovió, me parece que fue en Estados Unidos, y la lluvia de ese día era lechosa, era blanca lechosa. Entonces había gente que, como allá hay tantos científicos, ¿cierto? Cogieron ese agua y miraron qué era. Les pareció muy sospechoso. Recogieron esa agua y la fueron y la hallaron al laboratorio y descubrieron que eran puras bacterias. Bacterias, imagínense eso. Dios no, ¿usted cree que Dios va a hacer que a nosotros nos lluevan bacterias del cielo? No, no, eso no es así, porque si no está en la Biblia, es porque el hombre hizo una alteración. Entonces, todo fue creado con un propósito. Aún los niños que nacen así, aún ellos también venían con un propósito. Cuando yo fui a tener a mi hijo Jean Paul, hicieron junta médica. Y Jean Paul fue atacado desde antes de nacer, mejor dicho. Es en el vientre el diablo comenzó a atacarlo, porque cuando las personitas vienen con un propósito muy grande, el enemigo desde el vientre comienza a atacarlos. Y fueron muchas veces, casi, yo tenía como 2-3 meses de embarazo y ni siquiera sabía que estaba embarazada. Mi esposo me puso a hacerme tratamientos para que yo quedara de nuevo embarazada y me hacía cantidad de cosas. Y cuando nos pusimos de acuerdo a quererlo tener, oiga, qué cosa tan difícil, no quedaba y no quedaba, hasta que llegó un momento en que nosotros orábamos, y recuerdo que alguien que nos predicaba oraba por nosotros dos, y cuando de un momento a otro quedé embarazada y no supe, tenía todo hace un montón de tiempo y no supe, pero cuando nos enteramos, el enemigo se alborotó, y vino y nos lo quiso herir estando en el vientre, y comencé a sangrar. Entonces a mí me tuvieron que llevar a la clínica, al hospital, me tuvieron que llevar al hospital, y cuando llegué allá me hicieron un montón de exámenes, y en esos exámenes que me hicieron encontraron que Jean Paul venía deforme y que iba a ser un niño con retardo mental. Entonces, ¿qué hicieron? Esos exámenes me los repitieron y confirmaron que sí era cierto. Entonces yo los escuchaba hablando todos los médicos que hicieron junta en el cuarto donde yo estaba, que era de maternidad y bastante grande, y hicieron junta y dijeron, a ella le tenemos que extraer el bebé. Cuando dijeron eso, a mí me dio de todo, y yo pues estaba muy nueva en el cristianismo. Entonces yo dije, eso es aborto y eso es pecado, porque ya la iglesia ya habían predicado de eso. Y yo dije, no, yo no voy a dejar que me lo saquen, porque a mí me lo tienen, para sacármelo me tienen que pedir consentimiento, a mí no me lo pueden sacar a la fuerza. No, ya me tenían todo listo para, además que ellos iban a inventarse cualquier cosa para sacármelo.
Y yo qué hice, fui, me vestí y me volé de allá del hospital. Entonces a mí me alcanzaron a mandar una vacuna, que esa vacuna era para protegerme a mí, porque mi esposo y yo no somos compatibles de sangre. Él tiene O positivo y yo O negativo, y eso es como veneno, las dos sangres, la de él y la mía. Y entonces yo hablé con él y le dije, amor, ¿qué hacemos? Que viene deforme el bebé, que viene con retardo, ¿qué hago? Y él me dijo, lo que usted decida está bien. Entonces yo le dije, yo decidí tenerlo, y si usted me quiere abandonar porque voy a tener un bebé así, bien puede, váyase. Pues en ese tiempo él estaba activo en la policía. Dije, bien puede, váyase, porque yo mi hijo sí lo voy a tener, y si me toca tenerlo sola, lo tengo sola. Yo tomé la decisión. Pero como cuando uno llega a los pies de Cristo, uno sabe que tenemos un Dios sanador por excelencia, ¿cierto? Entonces yo ponía las manos en mi vientre y oraba por mi hijo cada día, cada noche antes de acostarme, y comencé a declarar sanidad sobre él. El primer milagro de sanidad que Dios me usó a mí para sanar fue con mi hijo Jean Paul. Él fue el primer milagro que sucedió. Por eso cuando nosotros tenemos llamado, tenemos que comenzar por nuestra casa. La primera liberación que hice, que recuerdo que hice a una persona, se la hice a mi hija Giancarla, estando pequeña. Tenía espíritu de muerte, y le hice liberación de ese espíritu. Ella buscaba constantemente la muerte, ella buscaba lugares peligrosos, todo lo que era peligroso donde ella pudiera perder la vida, eso lo buscaba ella, lo buscaba impresionante. Una vez había en un lugar una máquina de esos donde revuelven la mezclan el cemento y la arena, y ella se fue y unos niños le estaban dando vuelta a eso, y ella era así, metió la mano en esa trituradora y la mano le quedó. ¿Ustedes se imaginan cómo le quedó la mano? O sea, no la perdió, porque eso fue un milagro. Dios la guardaba, la cuidaba, y una cosa sobrenatural. Yo siempre temprano oraba, y en la noche siempre nos cubríamos, y nos enseñaron siempre a cubrirnos por la sangre de Jesús. Y durante todo el embarazo de mi hijo Jean Paul, todo el tiempo estuve orando y declarándolo sano, y declarándolo sano, y declarando en el nombre de Jesús que mi hijo no iba a nacer, y que ese diagnóstico que habían dado en la clínica o en el hospital, ese diagnóstico nunca iba a ser sobre mi hijo, y que él iba a salir sano, y sano nació, una hermosura de bebé. Pero ¿cómo le parece que en el momento del parto, el enemigo también me lo enredó en el cordón umbilical y me lo estaba ahorcando? Porque cuando pasa eso es espiritual. Cuando un niño, que usted va a estar teniendo un bebé y resulta que enredado en el cordón umbilical, eso es porque el diablo es el que lo enreda. A veces piensan, no, que es que el niño se estaba moviendo mucho. ¿Pero por qué? Porque lo estaba perturbando la paz del enemigo. Cuando ellos están calmaditos, salen por el canal normal o por cesárea. Mi hijo lo tuvo que nacer por cesárea. Entonces miren los ataques tan fuertes que sufrió él por el llamado de Dios a él. Entonces todos tenemos llamados. Sí sabía que todos tenemos llamados al servicio. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen esos problemas y todo, estos niños, ellos nacen con un propósito grande de Dios. Nacen con un propósito grande de Dios. Hay niños de esos que nacen para unir la familia. Y yo creo que el propósito de todo tendría que ser el bien, pero como el ser humano es el perverso, ¿cierto? Entonces hay hogares donde nace un bebé así, y eso causa división, y entonces viene el hombre y dice, no, yo con usted no quiero estar, porque yo no me voy a poner a vivir mi vida con una mujer que tiene un hijo deforme, ¿cierto? Como si lo hubiera hecho solo la mujer. Y eso pasa en las familias. Pero eso no quiere decir que ese niño no nació con un propósito. Sí nació con un propósito. A lo mejor si esas personas hubieran sido buenas, de buen corazón, y hubieran tenido el temor de Dios, eso hubiera traído unidad en la familia, ¿cierto? Por eso Dios está en contra del aborto, ¿sí? Por eso Dios está en contra del aborto, porque Dios vino a dar, ¿qué? Diga, vida, y vida en abundancia, Dios dio la vida, y dice la palabra de Dios que Dios la quita, no el ser humano. Nosotros no somos Dios para quitar la vida a nadie. Entonces vamos a Jeremías 31:3.
dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira eso tan hermoso, ese versículo. Mira lo que Dios nos dice: con amor eterno te he amado. Y eso le está diciendo ¿a quién? A todos nosotros. ¿Y cuántos nacimos sin que no tener una familia cristiana que nos dirigiera hacia Dios, cierto? Casi la mayoría hemos nacido así, cierto, en esa condición. Pero dice el Señor: con amor eterno te he amado, aunque no me conocieras, aunque no supieras quién era yo, cierto, te he amado. Y mira lo que dice el Señor: y te prolongué mi misericordia. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Mira, es una promesa para ti. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Usted qué cree? ¿Eso es para todos, sí o no? Sí, esa promesa es para todos los cristianos, ¿oyó? Para todos los cristianos. Dios ya antes de que nosotros lo conociéramos a Él nos conocía, inclusive antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Qué hermoso, ¿cierto? Y a todos nos tenía apartados para Él. ¿Sí sabía eso? Que Él nos tenía apartados ya nos tenía marcados. Usted se pregunta por qué el diablo me persigue tanto y me quiere tirar por un volado. ¿Cuántos se preguntan eso? No quieran decir así que sí, pero allá los veo riéndose, ¿cierto? Es porque el diablo sabe, él no se mete con usted por meterse. Y a mayores ataques, a mayores sean los ataques y las pruebas, mayor es el llamado que tenemos. ¿Usted quiere saber qué tipo de llamado usted tiene? ¿Cuántos quieren saber qué tipo de llamado tiene? Levanten la mano. Si quiere saber qué tipo de llamado, mire los ataques que tenga. Mire la clase de enemigos de la que usted se rodea y se jodea. Mire el tipo de personas que se levantan contra usted y ahí se da cuenta qué tipo de llamado